Yo soy Andrés Amilpa y con mis compañeros Iván Zabala y Óscar Calderón presentaremos el proyecto correspondiente a la unidad 4 sobre absorción e intercambio iónico para la materia de operaciones unitarias 2 a cargo de la maestra en ciencias Carmen Gutiérrez. La literatura nos dice que la absorción es el proceso mediante el cual las moléculas, átomos o iones contenidos en una fase fluida se transfieren selectivamente a la superficie de un sólido y se mantienen ahí por fuerzas intermoleculares débiles, principalmente. En la imagen de la izquierda se observa la diferencia entre la absorción y adsorción, ya que en el primero existe una penetración física de una fase en la otra, mientras que en la absorción es un proceso superficial, y su sistema está compuesto por un soluto llamado absorbato y un material sólido y poroso llamado absorbente, así como la fase fluida en la que están contenidos. En la imagen de la derecha se observa que el proceso de absorción se puede llevar a cabo por lotes, esto para absorber solutos de disoluciones líquidas cuando las cantidades tratadas son pequeñas, por ejemplo en la industria farmacéutica. Por otro lado, en procesos continuos, el absorbente generalmente tiene la forma de pequeñas partículas en un lecho fijo. Así, el fluido se hace pasar por el lecho y las partículas sólidas absorben componentes del fluido. El lecho fijo se puede definir como el absorbente empaquetado en una posición determinada dentro de la columna de absorción. Cuando éste está casi saturado, debe regenerarse mediante el proceso inverso llamado desorción. Esto por métodos térmicos, principalmente, y así poder separar el absorbato del absorbente. El fenómeno de absorción puede ser físico o químico. El primero se caracteriza por interacciones de fuerzas intermoleculares. Por esto, el absorbato conserva su identidad y el proceso es reversible e inespecífico, además de que se forman monocapas. En cambio, la absorción química se lleva a cabo por enlaces químicos, covalentes principalmente. Por tanto, el absorbato puede perder su identidad y el proceso es irreversible y específico, además de que se forman multicapas. Los tipos de absorbentes se pueden dividir en tres grupos distintos. Estos son basados en carbono, basados en minerales y otros que no pueden agruparse a los dos grupos anteriormente mencionados. En la tabla se anexan ejemplos de cada uno de estos tipos de absorbentes. El primero de ellos son absorbentes de carbono, de los cuales el carbono activado es un material microcristalino que generalmente se usa para la absorción de sustancias orgánicas, así como la destrucción del cloro, ozono y otros oxidantes del agua potable. Las microperlas de mesocarbono presentan moléculas poliaromáticas, las cuales debido a esto son usadas como ánodo de baterías de iones de litio recargables. Los absorbentes minerales, de los cuales el gel de sílice es fabricado tratando con un ácido o una solución de silicato de sodio para proceder a secarla. El gel de sílice también es deseable para eliminar el agua, la separación de impurezas en la industria petroquímica y la deshidratación de solventes orgánicos. La alumina activada se prepara calentando el óxido de aluminio hidratado. Debido a su capacidad de absorción, el cual es suficiente para secar gases con una concentración menor a una partícula por millón, es usada en procesos que requieren eliminación de agua en gases o líquidos. Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos porosos que se usan para el secado, separación de hidrocarburos y otras aplicaciones. Por último, en otros absorbentes están los polímeros o resinas sintéticas. Normalmente se usan dos tipos de monómeros. El estireno y divinilbenceno se usan para absorber compuestos orgánicos no polares y polímeros formados con ésteres acrílicos se usan para solutos más polares. Existen varias configuraciones de columnas de absorción. Los principales son estos tres: absorbedores de tanque agitado, en los cuales se les agrega un absorbente en polvo con diámetro de partícula menor a 1 milímetro, ejemplo como el carbón activado, formando una suspensión. La velocidad de absorción en esta configuración puede controlarse mediante transferencia de masa externa. La principal aplicación de esta operación es la eliminación de pequeñas cantidades de moléculas grandes disueltas como agentes colorantes en agua. Otra configuración son las columnas de lecho móvil,
Este proceso se basa en un absorbente resistente a la abrasión con buenas propiedades de flujo, por ejemplo el carbón en forma de perlas o resinas absorbentes. Y por último, la configuración más usada son las columnas de lecho fijo. En estas se usan ampliamente alimentaciones tanto líquidas como gaseosas. Los tamaños de las partículas del absorbente oscilan entre 0.05 y 1.2 centímetros. Normalmente el flujo de alimentación en esta configuración se da de forma descendente. Se usa para eliminar compuestos orgánicos disueltos en agua comúnmente. Variables de diseño de columnas de absorción. Presenta una tabla que recopila las variables que se necesitan para la purificación de gases, así como en absorción de líquidos. A su vez, varios autores indican 4 puntos importantes que se deben de tomar en cuenta para el diseño de un absorbedor para la purificación de gas o líquidos. Estos cuatro puntos son la elección del absorbente y el tamaño de partícula, la velocidad apropiada para el área del lecho, determinar la longitud del lecho para un ciclo de tiempo determinado y calcular el tiempo de rotura para una longitud específica. En esta otra diapositiva presento las ecuaciones que normalmente se usan, a su vez como las variables involucradas en el diseño de columnas de absorción de lecho fijo. Varios autores indican que para velocidades de flujo muy grandes se puede instalar un lecho rectangular en la parte central de la configuración. El espesor del lecho y la velocidad de flujo, por lo general, se seleccionan para proporcionar un ciclo de absorción de 2 a 24 horas. Algunas veces se recomienda un espesor de lecho de solo 0.3 metros o menos para así disminuir la caída de presión y el tamaño del absorbedor, pero los lechos de poca longitud no producen una separación completa y requieren más energía para la regeneración del absorbente. Ahora presentaremos algunos ejemplos respecto al proceso de absorción. El primero que mostramos es acerca de la recuperación de solventes orgánicos, los cuales son utilizados en pinturas, en tintas de imprentas y de soluciones y en otros procesos. En este caso, el aire cargado con solvente se envía primero a un condensador enfriado con agua, con el fin de recolectar parte del solvente, por lo que el aire se hace pasar a través de un lecho de partículas de carbono absorbente, lo que permite reducir la concentración de este hasta una concentración menor a 1 parte por millón. Como segundo ejemplo, mostramos la remoción de contaminantes de desecho acuoso. En este se utiliza carbón activado para remover contaminantes y para mejorar el sabor, así como para reducir la posibilidad de formación de compuestos tóxicos en etapas posteriores. Durante este proceso se utilizan lechos altos, aproximadamente de 10 metros, con el fin de asegurar un tratamiento adecuado, ya que como sabemos la velocidad de absorción en líquidos es más lenta que en gases. Y una vez que el carbón está agotado, este es eliminado del lecho para que pueda ser regenerado y aprovechado en futuros procesos. Ahora hablaremos respecto al intercambio de iones, el cual es un proceso por el cual partículas sólidas que contienen cationes o aniones intercambiables se pueden poner en contacto con una solución electrolítica, esto con el fin de cambiar la composición de la solución. El proceso se observa en la figura de la derecha. En este proceso también existen ciertos materiales que permiten que ocurra el intercambio de los iones, como lo son ciertas arcillas, zeolitas y en mayor medida resinas sintéticas. Las aplicaciones del intercambio iónico, por lo tanto, pueden ser muy variadas, y ahora presentaremos algunas de las más representativas, como lo son el ablandamiento gracias al intercambio de iones de calcio por iones de sodio, la desmineralización del agua por eliminación de cationes y aniones, la recuperación de metales, purificación de gases, esto al remover contaminantes como solventes, compuestos orgánicos y dióxido de carbono. También tenemos la aplicación de la purificación de líquidos, en la que el intercambio iónico permite la remoción de agua de soluciones orgánicas o la remoción de compuestos de azufre de soluciones orgánicas. Para que este proceso se pueda llevar a cabo, se presentan las columnas de intercambio iónico, las cuales requieren que el intercambiador de iones esté contenido dentro de un dispositivo hueco, como el que se muestra en la imagen de la izquierda. Normalmente estas columnas son utilizadas en secuencias de 2, 3 o 4 columnas para procesos que operan en secuencia con el fin de mantener el flujo del producto continuo. Normalmente estas columnas también operan en un modo expandido, fluidizado o por cromatografía de lecho suspendido. Existen distintos tipos de columnas de intercambio iónico, entre estas están las mostradas a continuación.
las cuales son usadas principalmente en procesos a gran escala. En el caso de las unidades esféricas, son usadas para condiciones de operación con altas presiones, por lo que la armazón del recipiente debe ser muy grueso. En el caso de los lechos estratificados, la resina débil que compone la columna tiene un tamaño de partícula más pequeño, así como una densidad menor que la resina fuerte. Estas diferencias permiten que los dos componentes se mantengan separados. En el caso de los lechos mixtos, son equipos donde se mezcla la resina catiónica y aniónica, y esto resulta ser una desventaja ya que provoca una baja eficiencia en la regeneración. Para la resolución de problemas es necesario conocer las isotermas de absorción, las cuales describen la relación entre el contenido de humedad y la actividad del agua contenida en algún producto. Estas son generadas a partir de un proceso ya sea de absorción o de desorción, como se muestra en la imagen, y resultan ser de gran importancia ya que son empleadas en distintos procesos como en predicciones de calidad para determinar la estabilidad y vida de anaquel de algún producto, así como en cálculos de la humedad. Estas isotermas son clasificadas de distintos tipos, los cuales se muestran a continuación. Las isotermas de tipo C muestran una relación de equilibrio respecto a la concentración de un soluto en su fase fluida y la concentración en el sólido. Esta es usada comúnmente como una aproximación para varios sistemas y los datos siguen la ecuación mostrada en la parte inferior. En el caso de la isoterma L, esta muestra que la relación entre la concentración del compuesto que permanece en solución y aquella que es absorbida en el sólido disminuye cuando aumenta la concentración del soluto, generando así una curva cóncava. En el caso de la isoterma H, este es un caso particular de la isoterma L, en el cual la pendiente inicial es muy alta, y este caso se distingue de los demás, ya que el compuesto presenta una alta afinidad ante el sólido. En el caso de la isoterma S, esta es una curva sigmoidea y por lo tanto posee un punto de inflexión. Este tipo de isoterma es el resultado de al menos dos mecanismos opuestos, como pueden ser la presencia de compuestos orgánicos no polares, de tensoactivos, así como de un ligando soluble, y su ecuación se muestra en la parte inferior. Por último tenemos las isotermas de Freundlich y de Langmuir, las cuales se muestran en el siguiente diagrama. Y en el caso de la isoterma de Freundlich, esta es empírica y sirve para aproximar datos de sistemas de absorción físicos y es muy útil para líquidos. Esta únicamente es aplicable para una región de concentraciones diluidas y las ecuaciones para esta isoterma se muestran del lado derecho de la diapositiva. En el caso de la isoterma de Langmuir, esta parte de una base teórica donde las ecuaciones se obtienen suponiendo un número fijo de sitios activos disponibles para la absorción. Y en este caso solo se forma una monocapa y la absorción es reversible, alcanzando una condición de equilibrio. Y las ecuaciones correspondientes a esta isoterma se muestran del lado izquierdo. Por último, tenemos la solución de un problema de absorción, el cual nos dice que se realizaron pruebas de laboratorio con soluciones acuosas de glucosa y alúmina activada. Nos proporciona los datos de equilibrio y nos pide que determinemos a qué isoterma corresponden, así como el valor de las constantes de la ecuación, por el método gráfico. El primer paso para la solución es tabular los datos para las isotermas lineal, Langmuir y Freundlich en su forma linealizada, y estos se grafican para saber a qué tipo de isoterma se ajustan. La parte inferior de la tabla muestra los resultados que obtuvimos al usar una hoja de cálculo. Sin embargo, el resultado se observa mejor con los gráficos. Por ejemplo, estas dos isotermas, a simple vista sabemos que no se ajustan a los datos experimentales y son descartadas. En cambio, la isoterma de Langmuir se ajusta y lo confirmamos con un valor de R cuadrada aceptable. Por tanto, los datos corresponden a este tipo de isoterma. A partir de la ecuación de la recta, proporcionada por la hoja de cálculo, podemos determinar las constantes de la ecuación, esto al igualar los valores con la intersección al eje Y y la pendiente de la ecuación. Luego solo es cuestión de despejar, como se observa aquí al igualar 1 sobre Q0 con el valor de 6.7 y el valor de K sobre Q0 con 0.35. Para finalizar, la ecuación se puede presentar de forma no linealizada, al hacer este reacomodo, y el resultado se muestra al sustituir el valor de las constantes. Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada.